importante que lo estudien. Vamos a desglosarlo de tal forma que se pueda entender. En, se los voy a explicar de forma muy general, ya que vuelvo a insistir, ustedes son administradores industriales, y esta situación es exclusivamente de abogados, pero es parte del programa de estudios y tenemos que tocar los temas, pero que sea de un conocimiento general, que cuando ustedes estén trabajando en las empresas o tengan su propio negocio y llegar a haber un problema de esta índole, es claro que van a contratar un abogado de su confianza y pues pudieran, o siendo gerentes de área en una empresa, van a tratar bueno, tratarán a un abogado para estos temas. Entonces, para que puedan ustedes estar en contexto en ese tipo de pláticas, pues vamos a ver este artículo. En todas las solicitudes que hace uno, donde nos piden una serie de documentos, es un ejemplo, donde nos piden una serie de documentos, nosotros tenemos que llenar los formatos, inclusive en los formatos electrónicos, no podemos pasar a la siguiente pregunta o llenado de datos por ser una respuesta obligatoria, o sea que tenemos que llenar ese apartado. Bueno, de igual manera, en materia legal se establecen requisitos necesarios para identificar a la parte quejosa, a la parte que se inconforma en materia legal. Digamos, pues tiene que ser por escrito, como lo mencionamos la clase pasada. A ver si sí, aquí está. Tiene que ser por escrito, ante autoridad competente, formular agravios, ofrecer pruebas, son requisitos necesarios que son parte del trámite. Ahora bien, este artículo 122 se refiere a puntos muy esenciales en un recurso en un medio de defensa o recurso administrativo, que tenemos que cumplir, muy precisos en estos datos que nos pide el artículo 122. Por decir, dice artículo 122, el escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de este código, en señalar además. Bueno, aquí ya nos están diciendo que debe ser por escrito, ¿verdad? O sea, un requisito esencial, debe ser por escrito. ¿Y qué tenemos que, aparte de poner los requisitos que nos obliga el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, nos dice la resolución o el acto que se impugna, ¿sí? La resolución pues viene siendo la resolución administrativa donde se contenga el crédito fiscal, o el acto que se impugna dentro de esa resolución. O sea, va uno con otro. O sea, no puede haber acto si no hay resolución, y no puede haber resolución si no se aplica el acto. Es decir, es consecuencia de, si yo emito una resolución, en esa resolución voy a decir que el sujeto pasivo pague la cantidad de 100,000 pesos. Bueno, pues la resolución es el contenido, la historia jurídica fiscal, y el acto es precisamente pagar contribuciones sometidas, multas y recargos hasta por 100,000 pesos. Entonces, en la resolución es la historia del problema fiscal jurídico, y el acto impugnado es que estoy obligado a pagar cuando pues yo digo, ¿por qué me están cobrando 100,000 pesos? Yo ya hice mis cálculos con mi contador público certificado
y son 20,000 pesos, ¿sí? Entonces, pues yo me inconformo, o sea, prefiero pagar a un abogado a regalar dinero a la hacienda pública. Pago lo que tengo que pagar, pero no voy a pagar lo que ellos me digan, ¿sí? Ahí viene la resolución y el acto impugnado. La resolución es la historia y el acto impugnado es la sanción a la cual se me condena a pagar, ¿sí? Eh, los agravios que le causa la resolución o el acto impugnado. Los agravios, pues, digamos, son los actos de molestia que nos provoca esta, esta resolución administrativa, crédito fiscal, porque eh, yo como contribuyente soy cumplido, pago en tiempo y forma. Como todo, hubo una omisión, hubo un error de cálculo y sé que hay que subsanar. Pero entre lo que tengo que subsanar legalmente a lo que ellos me quieran este, cargar de más en pago de dinero, eso me causa agravio. O sea, ¿cómo voy a pagar algo más de lo que a lo que estoy obligado? Eso me causa agravio, ¿sí? 3, las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate. Bueno, en todos los asuntos legales debe de haber pruebas. ¿Qué pruebas yo voy a aportar como sujeto pasivo? Pues mi contabilidad, voy a aportar los pagos realizados que hice, ¿sí? En tiempo y forma, mis declaraciones, que es donde se contiene mi justificación. O sea, las pruebas del sujeto pasivo es justificar que ha pagado. Tal vez hubo un error, sí, sí lo reconocemos, pero no de tal forma que sea un pago excesivo. Vamos a pagar lo que en derecho corresponda, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que aportar pruebas, inclusive hasta una prueba pericial contable. Ellos sacan estos números contables, la hacienda pública, yo presento a mi perito contable para que haga el estudio correspondiente y entre la resolución de la autoridad fiscal y la prueba pericial ofrecida por la parte actora, sujeto pasivo, pues son dos pruebas y a final de cuentas la autoridad superior o el tribunal van a determinar si la resolución que contiene el cálculo es correcto o corresponde a la prueba pericial, el cálculo es correcto. Ya eso corresponde al superior o al tribunal que va a dictar una nueva resolución o en su caso una sentencia. Bueno, pues dicho lo anterior, en los escritos, en los escritos que se hacen, veces el abogado, ¿verdad? Siendo profesionista en derecho, pues se le omite poner ciertos datos como es la resolución o el acto que se impugna. Y más que nada, siempre se recomienda contratar a un especialista. Un especialista sabe a detalle qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe de hacer y cómo lo debe de presentar para que sea admitido. O sea, aquí lo que importa es que se admita, ¿sí? Este artículo 122 señala técnicamente las obligaciones que se tienen que poner, bueno, los requisitos que se tienen que poner en el escrito. De no hacerlo, hay una sanción para el promovente o para el inconforme. Entonces, aquí en el párrafo amarillo dice, cuando no se expresen los agravios, o sea, la molestia, no se señale la resolución administrativa o el acto que se impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refiere las fracciones 1, 2 y 3, la autoridad fiscal, sí, aquí dice, la autoridad fiscal requerirá, o sea, al promovente para que dentro del plazo de 5 días cumpla con dichos requisitos, ¿sí?
Es decir, que la autoridad fiscal le da una oportunidad, una segunda oportunidad al sujeto pasivo inconforme para que le diga, oye, no me estás presentando agravios, no me dices qué acto de molestia te está provocando, no me ofreces pruebas, no me ofreces hechos. Y precisamente esos hechos, por ser un ejemplo de hechos, Imagen y Poder S.A., persona moral dedicada a la propaganda de, de personas en el ámbito político, federal, estatal y municipal, y promoción de personajes en diferentes ámbitos. Se dedica a la propaganda, Imagen y Poder S.A. Dos, me encuentro constituido legalmente bajo la escritura pública número tal, pasante la fe del notario público número tal, y estoy registrado ante el registro público, ante el registro federal de causantes. Tres, con fecha, digamos, 19 de enero de 2023, me notifican una resolución administrativa en el que se contiene un crédito fiscal que debo de pagar 100,000 pesos por la omisión del pago del impuesto sobre la renta. Cuatro, niego el pago de esa resolución en virtud de que Imagen y Poder ha cumplido puntual y legalmente en sus obligaciones fiscales. Seis, tales afirmaciones lo probaré con las pruebas que más adelante detallaré. Hago una historia de quién soy, por qué me está llegando por qué me estoy molestando y el motivo por el cual estoy promoviendo el recurso. O sea, hago una historia jurídica, fiscal, sobre el por qué. Y digo qué resolución es, qué acto se está impugnando. Hago una narración de hechos y aporto las pruebas correspondientes. Eso es lo que el artículo 122 nos está indicando. Pero en caso de que después de que me dan un plazo de 5 días hábiles, me notifican, Imagen y Poder, te notifico que has omitido decirme qué resolución administrativa te está afectando. O no me estás presentando pruebas, o no me estás presentando agravios. Te notifico y te doy 5 días para que subsanes, completes lo que te falta, para que yo pueda entrar al estudio, porque si me faltan todos esos elementos, no puedo estudiar el caso y resolver. Esa es la idea. Y bueno, pues resulta que el sujeto pasivo, Imagen y Poder, pues no cumple con la advertencia de que tiene que cumplir con requisitos que no ha cumplido. Y precisamente lo que está señalado en gris y verde dice, si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso. O sea, ¿cómo la autoridad administrativa superior, cómo va a resolver si no sabe de qué resolución se trata? No sabe de qué acto se está inconformando. O sea, no sé. O sea, tampoco voy a estar adivinando. A ver, búsquenle en el millón de resoluciones que tengo, a ver si hay una resolución de Imagen y Poder. No. Yo, el inconforme, tengo que darle los elementos a la autoridad o al tribunal en su caso para que resuelva. Y bueno, si no cumplo con esa obligación, se desecha el recurso. Es decir, al carecer de elementos, la autoridad superior administrativa, al carecer de agravios, de resolución, de acto, pues no puedo
pronunciarme sobre algo que el mismo inconforme me está diciendo, ¿sí? Entonces se desecha. La segunda sanción que puede haber. Si no se señala el acto que se impugna, se tendrá por no presentado el recurso. ¿Cuál es el acto que ya lo habíamos comentado? Pues que me condenan a pagar 100,000 pesos. Cuando yo, haciendo mis cálculos, son 20,000 pesos. O sea, como no digo el acto, pues me tienen, o sea, ¿sobre qué va a ser el estudio? Faltan elementos para estudiar, ¿sí? Entonces, la autoridad lo tendrá por no presentado. Como si no lo hubiera hecho. Y técnicamente, al tenerlo por no presentado, técnicamente se está conformando en pagar los 100,000 pesos. Aunque sean 20,000, pero como no cumplió con la obligación de subsanar su escrito, pues le tienen por no presentar el escrito y legalmente estaría conformándose con la sanción. Y el último, si el requerimiento que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos, o sea, no hago una narración de hechos, omito hacer la relación de hechos, o al ofrecimiento de pruebas el promover, o no ofrezco pruebas, sí, bueno, pues eso no es causa suficiente para desecharlo o tenerlo por no presentado. Si no ofrezco si no ofrezco hechos ni pruebas, pero ofrecí la resolución, ofrecí el acto y los agravios, pero me faltaron la relatoría de hechos de forma cronológica y omití las pruebas, pues habrá permítanme, sí. Bueno, entonces, eso es muy importante en materia fiscal, ¿sí? En materia fiscal que se cumplan con los requisitos. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre estas cuestiones? Sé que aparentemente se ve sencillo, pero tiene su técnica, ¿verdad? Para desglosar. ¿Alguna duda que tengan? Por el momento no, profesor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ok. Y bueno, el artículo 123 pues nos dice, deberá de adjuntar o anexar, ¿verdad? ¿Qué documentos tengo que anexar al recurso? Pues los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de persona. Esto no lo voy a preguntar, no se preocupe. Esto tampoco lo voy a preguntar. Ya tienen esta parte del apunte. Este es un apunte que lo mandé. Em, y vuelvo ¿por qué no lo voy a preguntar? Porque en su vida profesional esto no lo van a ver. No lo van a ver porque esto es trabajo de los licenciados en Derecho, de los litigantes, ¿sí? Y aún siendo litigante, a veces se les va, cometen algunos errores, ¿no? Entonces, pues, para que voy a dejar de compartir y nos vamos al apunte. Bueno, pues recuerden que en materia fiscal, en todas las leyes, principalmente en el Código Fiscal de la Federación, se establecen medios de defensa, que es lo que estamos viendo. Ahora bien, en las leyes, cuando se habla del capítulo de medios de defensa, siempre se establece
la opción del, del este, la opción del gobernado. Podrás promover el recurso administrativo si es tu deseo, o podrás irte directamente al juicio contencioso administrativo federal, llamado juicio de nulidad. O sea, la ley nos da la opción, el camino A, que es el recurso administrativo, el camino B, que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Gobernado, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, eso ya es decisión del abogado, ¿verdad? Que contrate la persona física contribuyente o la persona moral contribuyente. Ya es una decisión que el abogado va a tomar por la experiencia que tiene. Y si ve que hay elementos necesarios para promover el recurso y dejar sin efecto esa resolución que afecta a su cliente, al sujeto pasivo, lo hará. Si ve que la resolución está muy, muy compleja y lo más seguro es que mejor irse al juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo, lo hará. Pero ya es una decisión propia del abogado tomar esa decisión. También le recuerdo que para promover los medios de defensa hay tres oportunidades. El recurso administrativo, la segunda es el juicio contencioso administrativo, que es el que vamos a ver muy someramente, muy general, y el juicio de amparo. Muchos han escuchado han escuchado la palabra, no, pues si te perjudican, te amparas. Si te están molestando, te amparas. Bueno, ese es un vocablo muy general, pero en esta tercera parte y última del curso lo vamos a ver también muy general para que ustedes tengan un conocimiento del juicio de amparo, ¿sí? Tan solo en la carrera de licenciado en Derecho, ver el juicio de amparo lleva 2 semestres, o sea, un año lleva estudiar la teoría, y cada vez que el abogado tiene un asunto de esta naturaleza, pues depende si es especialista en el juicio de amparo, y aparte pues hay juicio de amparo en materia penal, en materia laboral, en materia fiscal, en materia civil, familiar, o sea, tantas materias haya del derecho, tanto amparo se tiene que promover en las diferentes áreas según la necesidad que se requiera. Bueno, vamos a ver rápidamente. El juicio contencioso administrativo federal, juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es procedente contra las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa que se consideran ilegales y por lo tanto se desean impugnar. La acción la tiene tanto el particular como la propia autoridad administrativa. Bueno, el particular por esencia tiene el derecho de promover el juicio de nulidad cuando es necesario, pero también nos habla que la propia autoridad administrativa, ¿sí? Podrá, la propia autoridad fiscal podrá promover el juicio de nulidad cuando le afecta, y uno dirá, bueno, ¿y por qué la propia autoridad va a promover un juicio de nulidad en contra de su propia resolución? O sea, ¿por qué? O sea, como dicen, pues yo me maté solo, ¿verdad? Pero ahora quiero resucitar, ¿cómo le puedo hacer? Bueno, me explico primero lo del particular. Entonces, el sujeto pasivo, el particular, podrá promover el juicio de nulidad cuando haya una resolución por omisión de contribuciones, es decir, no pague. La otra posibilidad es que haya yo pagado parcialmente mis obligaciones fiscales y solamente me van a reclamar por la parte proporcional de la omisión que no pague. Y la tercera es que he sido un contribuyente cumplido,
tan cumplido que pagué en demasía, o sea, pagué de más. Y al haber un saldo a favor en contribuciones, pido su devolución. Oye, Hacienda, devuélveme lo que te pagué de más. Sí, sí me pagaste de más, pero no te lo voy a devolver. Lo voy a dejar aquí acumulado para a ver si el siguiente año cometes un error, pues aquí tengo tu dinero. No, 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 no puede hacer eso. Si yo pido una devolución y efectivamente procede la devolución y la autoridad se niega a devolverme, yo puedo promover el medio de defensa, ya sea el recurso, ya sea el juicio de nulidad. Esas son las posibilidades. Pero también recuerden que eso es de un contribuyente, pero también vimos la tercería excluyente de dominio que platicamos cuando el sujeto pasivo eh, contrata un arrendamiento de una oficina, de una nave industrial, y el sujeto pasivo que alquila esa nave industrial, llega un requerimiento de pago, llega un embargo fiscal a su negocio, donde precisamente está rentando la nave industrial, y embargan la nave industrial, el tercero dueño de la nave industrial, dueño del inmueble, puede promover el medio de defensa, argumentando que él no tiene nada que ver con el problema de carácter fiscal entre su inquilino y la hacienda pública, ¿sí? Que yo soy el dueño, soy el arrendador, demuestro el arrendamiento con mi contrato de arrendamiento, demuestro que es mi propiedad con el título de propiedad de la nave industrial y pido que esa nave industrial salga del embargo, ¿sí? Puedo promover el juicio, el medio de defensa, ya sea administrativo, o me puedo ir al juicio de nulidad. Porque precisamente se pide la nulidad del embargo respecto de esa nave industrial. Pero aquí dice la propia autoridad administrativa, o sea, si la propia autoridad administrativa se encarga de emitir resoluciones administrativas, regularmente pueden ser condenatorias, regularmente son condenatorias, o dentro de esa resolución condenatoria realizó cálculos incorrectos, es decir, la resolución tenía que ser por 1,000,000 de pesos y resulta que emiten una resolución por 100,000 pesos. Aquí hubo una percepción al momento de estar tecleando, con tantos números que tienen los abogados fiscalistas dentro de la hacienda pública, en vez de ponerle 1,000,000 de pesos, le pusieron 100,000 pesos. Un ejemplo. Y bueno, pues llega esa resolución y pues dice el sujeto pasivo, pues la pago, ¿no? Pues de 1,000,000 de pesos que me iban a cobrar, me cobran 100,000, pues los pago, ¿no? Y bueno, pues pasa el tiempo y de repente pasan los días y de repente pues ya ingresa el dinero, revisan si se hizo el pago correcto y se dan cuenta que hay un error en la resolución y en los cálculos, que no eran 100,000, era 1,000,000 de pesos. Entonces, esa autoridad administrativa promueve el juicio de nulidad bajo el argumento de que se equivocó en los cálculos del cálculo de impuestos, multas, recargos y actualizaciones, y que esa resolución le favorece al sujeto pasivo por el cobro de 100,000 pesos cuando tenía que hacer un pago de 100,000 de 1,000,000 de pesos, y por lo tanto vengo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a que esa resolución que yo emití se rectifique a nivel de tribunal, y citan al sujeto pasivo para que concurra al juicio y le digan, a ver, sujeto pasivo, pagaste 100,000 pesos, y si lo pagué, ¿por qué lo pagaste? Pues porque la resolución dice 100,000 pesos, ¿sí? No, pero no son 100,000 pesos, es 1,000,000 de pesos. Bueno, yo cumplo con lo que me dice la autoridad. Dijeron 100,000, pagué 100,000. Me hubieran dicho el 1,000,000 de pesos, lo más seguro es que o me defiendo o pago el 1,000,000 de pesos, pero me dijeron 100,000 pesos, es lo que pagué.
Entonces, se emite una resolución y en la sentencia se revoca esa resolución que le favorecía al sujeto pasivo por pagar 100,000 cuando era 1,000,000 de pesos. ¿Sí? Ese es el ejemplo más claro cuando la autoridad administrativa es parte actora. En materia legal, el actor, el actor es el que siempre exige el derecho, el actor. Y el demandado es aquella persona que se defiende y dice, no, la aplicación del derecho es correcta y le niego al actor el derecho, porque yo como demandado, como autoridad fiscal, cumplí conforme a la ley, ¿sí? Entonces hay una pelea entre el actor que pide justicia, pide el derecho, y la autoridad que dice, no, yo actué conforme al derecho. Pero bueno, hay un tribunal, un superior, un árbitro, como se dice, que va a decidir si el sujeto pasivo que pide o que pide el derecho y el que afirma que cumplió con el derecho, el juez va a determinar a quién le da la razón. Por eso son los juicios. Sí, por eso son los juicios. Bueno, y vamos, vamos a continuar con la lectura. Aquel para impugnar las resoluciones que, estimando ilegales, le cause perjuicio. Esta para impugnar aquellas resoluciones que ella misma dictó, o sea, se refiere a la autoridad administrativa, y considera que no están apegadas a derecho. Pero, y esto es importante, que son favorables a los particulares. Es lo que acabo de explicar. Al igual que en el recurso administrativo, el juicio de nulidad solo es procedente para impugnar decisiones de la autoridad administrativa. Por lo tanto, es eficaz para impugnar decisiones de autoridad. También es eficaz para impugnar decisiones de autoridades de otro tipo. Y para que las resoluciones sean impugnables en el juicio, debe también reunir las características de ser una resolución definitiva. Definitiva es decir, pues me tienes que pagar. Personal y concreta, causar agravio, constar por escrito, salvo los casos de negativa o positiva confirmación ficta y de ser nueva. Estas características ya las comentamos en aquello porque, bueno, es un comentario. Si el recurso es optativo, en el segundo caso, si el recurso es obligatorio o si no optativo, se eligió agotarlo primero, ¿no? Es la decisión. O opto por el medio de defensa, recurso administrativo, o me voy al juicio de nulidad. Ya es una decisión de cada quien. Bueno, era lo que yo comentaba, partes en el juicio. El demandante puede ser un particular, o sea, un sujeto pasivo. Aquí vamos a ponerle sujeto pasivo, o la autoridad fiscal cuando emite una resolución equivocada. En el primer caso, porque se pida la nulidad de una resolución que cause agravio, y el segundo, porque se pida la nulidad de una resolución favorable a un particular, lo que comentamos. El demandado también puede serlo un particular en el caso de que la resolución le favorece, o la autoridad fiscal. Regularmente el demandado es la autoridad fiscal. Rara vez hay una resolución administrativa equivocada, rara vez. Yo en los asuntos que me han tocado nunca he visto una resolución favorable al particular y que la autoridad fiscal demande la nulidad de esa resolución que afecta, ¿verdad?, al erario público porque debió de haber cobrado más y está cobrando menos. O sea, no lo he visto, pero hay esa posibilidad. Dice, en el primer caso, porque sea la persona a quien favorece la resolución impugnada, y el segundo, por haber dictado la resolución impugnada, ¿sí? Y bueno, pues yo nada más les pediría que sepan quién es el demandante y quién es el demandado, según la posibilidad. Todo lo demás no lo voy a preguntar. No, les voy a pasar el apunte. Tenemos todavía una clase el día martes, es una clase de 2 horas. Voy a darle las 2 horas, no tengo audiencia ese día martes, para terminar, digamos, lo que es el juicio de nulidad. No quiero entrar en detalles
en lo que es el juicio de nulidad, porque realmente ustedes son administradores industriales y esto es más complejo, pero es parte del temario. Bueno, ya estamos a un minuto de terminar la sesión. Voy a dejar de compartir. Voy a sacar una ¿Una captura. captura? Sí, una captura. Y bueno, no se me vaya. Déjenme registrar la captura porque hay más alumnos. Esta es una. Después me regreso otra vez con ustedes. Me voy a la segunda página. Captura, control. Ok, pues muchas gracias por su presencia. Nos vemos el martes. El martes tal vez hagamos unas preguntas así como de ejercicio para que vean cómo viene el tercer parcial. Informen equipos de 3, por favor. Sí, Informen, profesor. ¿sí?